Hola chicos, aquí estamos comenzando tres presentaciones sobre el tema de instrumentos económicos para la política ambiental. Esta presentación es un poquito distinta de lo que leyeron en el texto porque agrega algunos elementos relacionados un poco con la realidad nuestra, etcétera. Un tema que es importante tener a la vista cuando hablamos de instrumentos de una política es el tema un poco más general, cuál es el objetivo de una política. Entonces, normalmente lo que espera hacer el Estado eh, para, al fijar una política, que normalmente estamos hablando de políticas públicas, es decir, algo que es propuesto desde el Estado. Entonces lo que el Estado quiere hacer normalmente es, eh, con una política, es fijar estrategias, programas y líneas de acción con un determinado propósito. Entonces, esto es muy importante y probablemente ustedes lo han visto en sus cursos anteriores, la necesidad de tener, en el fondo, las políticas, aterrizarlas a instrumentos concretos que son eh, aquellas estrategias, los programas, las líneas de acción, etcétera. Entonces, además de eso, lo que una política busca es tener parámetros que sean socialmente aceptados para la conducta humana, porque obviamente que si el Estado quisiera imponernos algo con lo que estamos completamente en desacuerdo, eh, esa política va a ser letra muerta, además que sería ciertamente lo que podríamos llamar un abuso del Estado al imponer algo que no sea socialmente aceptado. También queremos a través de ello generar condiciones de igualdad entre todas las personas, ya sean naturales o jurídicas. Naturales, los individuos como tú o como yo, y las personas jurídicas, es decir, las empresas, las organizaciones que tienen una ONG, por ejemplo, tiene que tener personería jurídica. Entonces, ahí lo que se busca es justamente dar las condiciones para que haya una competencia justa. Recuerden ustedes que hablamos al inicio del semestre de un mercado perfectamente competitivo. Entonces, hay condiciones que deben cumplirse para que la competencia sea justa y ojalá que los mercados operen lo más perfectamente posible. Eh, También usamos las políticas para establecer estándares mínimos de calidad, los insumos, en fin, todo lo que nosotros consumimos está sometido a una cierta regulación sobre la calidad. Así que, en buenas cuentas, lo que de alguna manera intentan hacer las políticas y ciertos instrumentos de la política es, y no todas las políticas, pero algunas políticas específicas, intentan solucionar las fallas de mercado que ustedes ya conocen. Y una política ambiental, en lo específico, busca, por ejemplo, promover la sustentabilidad ambiental del proceso de desarrollo. Y para eso, desde luego, tiene que confluir tanto la responsabilidad individual como la colectiva, la responsabilidad de las personas como también de aquellas entidades con personalidad jurídica, las empresas, en fin, todas las entidades que pudieran existir al interior de una sociedad. Y con ello, obviamente, mejorar la capacidad de gestión ambiental del país. Entonces, en definitiva, a través de las políticas ambientales, lo que buscamos es un cierto cambio, porque eh,
Necesitamos entonces, como hemos discutido a lo largo del curso, cambiar la actitud, cambiar la respuesta que los humanos hemos tenido respecto del medio ambiente que hemos usado normalmente como vertedero de residuos a costo cero. Así que de ahí el propósito de las políticas ambientales. Ahora bien, si miramos al Estado como una entidad que es capaz de ejecutar cosas, en el fondo de invertir, por ejemplo, de crear empresas, ahí tenemos dos, dos, dos opciones, dos grandes opciones en cuanto a las estrategias, a lo que puede hacer el Estado. Una es que el Estado directamente realice proyectos públicos, y programas que permitan prevenir, compensar, eliminar degradación, etcétera, etcétera. Y lo otro es que el Estado puede, en lugar de involucrarse el Estado directamente, eh, puede intentar influir en el proceso de toma de decisiones que tengan relevancia ambiental a nivel micro, es decir, a nivel de los, ya sea de las empresas individuales o de las personas. Recuerden aquí el gráfico aquel que vimos al inicio sobre el flujo circular de la renta, estas dos entidades que son las básicas en la economía, las familias y las empresas. Entonces, son estas dos entidades que el Estado intenta cambiar la conducta respecto del ambiente. Ahora, ¿qué formas de intervención tiene el Estado si es que va a intentar influir en nuestras conductas? Eh, a través de una serie de instrumentos, ya sea instrumentos normativos, es decir, las normas de mandato y control de las cuales hemos hablado, y también los instrumentos económicos, que en general funcionan como incentivos. ¿Por qué son importantes los incentivos? Porque en general todos nos movemos por incentivos, ya sea porque a ustedes les gusta estudiar esta carrera porque están incentivados a conservar el ecosistema, pero también podríamos tener incentivos más pedestres, incentivos económicos para desempeñar un trabajo, o el incentivo por la satisfacción de ciertas necesidades, el gusto por la música, por el arte, en fin, etc. Entonces el Estado nos puede proveer de incentivos para modificar nuestra conducta y esos son los instrumentos económicos. Y los instrumentos económicos son los que están listados ahí y que vamos a ir viendo eh, a lo largo de esta presentación. Bueno, los instrumentos económicos son tipos de instrumentos que afectan los costos y los beneficios a los que estamos sometidos los agentes económicos. Entonces, lo que es importante es que esos instrumentos económicos dan cierta libertad para responder al estímulo. Es decir, podemos nosotros responder con mayor intensidad o no al estímulo de acuerdo a lo que el incentivo nos provea, como vamos a ver en un instante. Entonces, nuevamente, los instrumentos económicos son estos cuatro que están aquí listados, pero esencialmente entendemos por instrumentos económicos propiamente tal los impuestos y los subsidios, que son los principales instrumentos con los que cuenta el Estado. Y bueno, en este sentido, los impuestos, que ustedes ya vieron cómo funcionan en el texto, que es importante que entiendan, y el texto explica muy claramente cómo opera el impuesto en términos de modificar la cantidad, el Q
de la contaminación que se emite. Así que eso es un concepto que tienen que manejar con mucha claridad. ¿Cuáles son las ventajas de los impuestos? Bueno, eh, como decíamos hace un momento, hay una cierta libertad para decidir cuál es la mejor forma de reducir las emisiones. Es decir, ahí la empresa puede, por ejemplo, decidir sobre un cierto tratamiento de los residuos, un cambio en los procesos internos, factores de producción alternativos, hay un cambio de tecnología que está involucrado. Entonces, en fin, hay varias maneras a través de las cuales la empresa, vía la reducción de emisiones, podría, por ejemplo, evitar pagar un impuesto. Si es que a la empresa se le grava con un impuesto por tonelada emitida, bueno, si la empresa hace todos los esfuerzos que corresponde y logra eh, emitir 0 toneladas, simple, no paga impuestos. Entonces, es una estupenda solución, un elemento disuasivo que nos hace o le hace a la empresa inmediatamente cambiar de conducta. Tiene la ventaja también que, por lo mismo que estoy diciendo, el impuesto incentiva a la búsqueda de nueva tecnología. Y, y por supuesto que eh, el grado de respuesta de la empresa va a depender de el grado de competitividad que ella tenga. Si es una empresa muy competitiva, si está tiene que mantener su cuota del mercado, tiene que mantener a sus consumidores bien abastecidos, bueno, a esa empresa le va a interesar muchísimo eh, bajar el nivel de contaminación. Y por supuesto que depende de la tasa, es decir, el monto del impuesto, el tamaño del impuesto, porque si es que el Estado por ahí decide ponernos un impuesto excesivo, bueno, capaz que nos saque del negocio. Y las desventajas de los impuestos es que lo que menciona muy bien el texto es que no tenemos idea de la estructura de costos de una empresa cualquiera, porque para el Estado simplemente es imposible pretender conocer la contabilidad interna de la empresa y conocer sus costos. En fin, esa información para una empresa que es muy sensible, porque obviamente trata de mantenerla oculta a sus competidores y desde luego no se la va a entregar tampoco al Estado. Así que eh, los costos marginales no los conocemos y por lo tanto, eh, junto con eso, no conocemos también, o más bien tenemos un costo de fiscalización importante que usualmente en el caso chileno se dicta la ley, pero no se le acompaña con el presupuesto adecuado para esa ley. Un ejemplo clarísimo de eso es, es la capacidad fiscalizadora que tiene la Dirección General de Aguas, la DGA. La DGA ha sufrido de un permanente baja de profesionales en su estructura. Por lo tanto, hay baja capacidad de fiscalización. Y eso pasa eh, probablemente en todos los países en vías de desarrollo, que hay una capacidad bastante limitada de control. Y entonces, tipos de impuestos, ahí hay varias opciones. El cargo por efluente, o sea, yo emito 1 tonelada de CO2 y se me cobra por ella. Cargos al usuario, es decir, podemos tener el, el impuesto colocado, en el caso del cargo por efluente, lo colocamos dentro de la empresa o
puede que le hagamos el cargo al usuario, le cobremos el impuesto al producto terminado, es decir, que el usuario lo paga a través del precio, eh, que es lo mismo que el impuesto al producto, ¿sí? Le estamos transfiriendo directamente el impuesto al consumidor, por lo tanto eso eleva el precio y hace a la empresa un poco menos competitiva. Sin embargo, la empresa podría variar, por eso que es importante el concepto este de instalar que está mencionado en el texto, instalar el impuesto lo más aguas arriba posible, es decir, eh, no al producto, sino que al productor, porque es más fácil, cuantos menos, imagínense ustedes, somos 18 millones de consumidores, entonces desde luego la recolección, el control, etcétera, etcétera, de ese impuesto es mucho más complejo que si se lo hacemos a unas pocas industrias que son las que producen la contaminación. Así que ese es un poco el propósito del impuesto lo más aguas arriba que se pueda. Y también, bueno, hay otras opciones de diferenciación tributaria, que a algunos, al que contamina menos se le puede dar una exención, etcétera, pero esas son triquiñuelas que siempre se prestan para malos entendidos, para los abusos, para un cierto grado de corrupción, porque puede haber una coima, etcétera. Y están los impuestos verdes, que son los que venimos usando desde hace algunos años atrás, por ejemplo, a todos los vehículos, los medios de transporte que usen petróleo. Entonces, si uno compra un auto que tiene un motor diésel, bueno, paga una sobretasa que es el impuesto verde. Y aquí terminamos esta primera parte y siguen entonces ahora con la parte número 2.